Abramos nuestra Biblia siempre en Lucas 15:20. Lucas 15:20, vamos a leer todo el versículo, aunque ahora toca la cuarta parte de este versículo, porque este versículo lo hemos dividido en 4 enseñanzas. Entonces el tema de hoy yo le puse el recibimiento, porque se completa, y dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora, como decía, el tema para hoy es el recibimiento. Se da el tan anhelado acercamiento que el Padre esperaba. Yo quiero comenzar con esto. La introducción es breve y es: desde que salió su hijo, desde que se fue, desde ese momento el padre extrañó a su hijo. Ahora, no lo dice la Biblia, pero es que si el padre no hubiera hecho lo que hizo, es decir, ahí nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Por qué el hijo quiso regresar a su casa? Porque se quedó sin nada. En ningún momento vemos que el hijo dice que quería recuperar el amor de su padre. Y es algo que tal vez lo vamos a ver al final. En ningún momento vemos que el hijo quería regresar a su casa porque le hacía falta a su padre. No lo vemos. Seamos honestos, cuando nosotros nos hemos alejado de Dios y queremos regresar a la iglesia, no es porque Dios nos hace falta, sino que porque estamos metidos en un problema muy serio y necesitamos que alguien nos saque de ese problema. No es porque, yo amo a Dios. No. Si hubiéramos amado a Dios, no nos hubiéramos alejado. Entonces, ese acercamiento tan anhelado lo esperaba el Padre. Porque vemos las dos formas, ¿verdad? He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, así que voy a levantar, voy a llegar, voy a dar la cara, esperando a que me digas lo que me quieras decir. Y bueno, es decir, mándame allá con tu jornalero. No vemos una actitud de decir: perdí el amor, quiero recuperar su amor. No fue así. Entonces, el acercamiento desde que se fue el hijo era algo que el padre esperaba. Y creo que el padre contó los días, contaba los momentos. Si no hubiera estado pendiente. Si no hubiera estado ahí, porque podría haber estado dentro de su casa, comiendo, descansando, haciendo algo más. Pero me imagino que desde el día que se fue el hijo, el padre pasaba pendiente de aquel camino que era el único que podía, que le conducía hacia casa. Entonces, no era el hijo el que esperaba llegar a casa, porque regresó. A eso me refiero. Yo quiero ser como yo. Sí, es cierto, el hijo quería regresar a casa y dijo: bueno, me levantaré. Pero no era lo que él quería. ¿Por qué regresa? Porque no le queda de otra. Porque ya no había más oportunidad para su vida. Por eso regresó. Lo hemos estudiado, pero ahora lo pongo aquí. No era el hijo el que esperaba llegar a casa. Es decir, no era su motivación, no era su deseo. No fue: voy a regresar a casa. Es decir, mi casa. No, era: tengo hambre, estoy sucio, no me quiero sentir miserable y necesito un perdón. Y por lo que él dice: hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces entendemos que él no estaba esperando volver a vivir en la casa, sino que vivir afuera, pero en otra condición. Entonces, no era el hijo el que esperaba llegar a casa, era el padre el que esperaba que su hijo regresara. Son dos cosas muy diferentes. Creo que quedan claros, ¿verdad? Entonces, ese es con eso quiero empezar. ¿Por qué? Porque dice: y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y corrió. Esto viene del griego treco. Y
Aquí también vemos de la raíz griega aquella que de fuerzas cumulativas, ¿verdad? Copulativas, de ese tipo de fuerzas, es decir, y corrió. Fue algo, lo mismo que movió al hijo para regresar a casa, aquello, ¿verdad? Que fue puesto en él y que creció y que le dio fuerzas, es lo mismo que motiva al padre a correr. Ahora, ¿por qué Dios nos perdona? Bueno, porque tenemos de su espíritu y eso mismo, amén, hace que haya un acercamiento en nuestras vidas. Entonces, esas mismas fuerzas que hicieron caminar al hijo fueron las que hicieron que el padre corriera. Amén. Con lo que tenía el hijo solo alcanzaba a caminar. Con lo que tenía el padre lo hacía correr. Amén. Entonces, el que el padre corriera expresa lo decidido que estaba por perdonarlo. Es decir, cuando el padre corrió, y es como, y eso me traía a memoria, es como cuando un padre, ve a su hijo, él no piensa, cuando ve a su hijo y ve que está tal vez en un peligro o que se está saliendo de los límites o que va a hacer algo y sabe que es indefenso, porque aquel niño que ya puede caminar y que puede hacer, uno lo puede llamar y decirle, vení para acá, no, movete. Pero vemos aquel en el cual necesita de un cuido. Entonces, el padre no anda pensando, ¿será que se va a ir caminando hacia la orilla? ¿Y será que se va a ir para allá? Y allá veo que hay un perro a lo lejos, o veo que está en la calle. El padre en ningún momento se pone a pensar, voy a esperar a ver qué hace. El padre automáticamente, cuando ve a su hijo lejos, sale corriendo. ¿Por qué? Entonces alguien le pregunta, ¿y eso de dónde salió? ¿De dónde sale eso del padre? Eso fue algo que nació cuando alguien se convierte en padre. Es algo que nace de él. No es que, bueno, con el tiempo, no, es algo que nació, supo que iba a ser padre, nace el hijo y dice, bueno, hay algo que crece y entonces eso fue lo que lo motiva. Entonces, también vemos una cosa, el padre corrió antes que el hijo pidiera perdón. Amén. Voy a repetir el punto anterior. El que el padre corriera expresa lo decidido que estaba por perdonarlo. Quiere decir que cuando el padre corrió, ya lo había perdonado. Como vimos, y lo vio, ¿verdad? Y eso fue, lo acepta otra vez, ahí viene, no importa. Entonces cuando él corre, es porque ya estaba decidido a perdonarlo. Entonces, el padre corrió antes que el hijo pidiera perdón. Y aquí está la diferencia, ¿verdad? El hijo todavía no había hablado, pero corre antes. El padre corrió antes que el hijo le dijera que lo perdonara o que lo hiciera jornalero. Entonces, es muy importante ver que el padre corrió, aunque suene ahorita repetitivo y redundante, no. Es importante ver esa motivación que hubo. No sé si nosotros como humanos hubiéramos esperado a que terminara de llegar donde nosotros y decir, bueno, tiene que venir hasta aquí, lo voy a esperar aquí. ¿Para cuántos el que alguien se acerque es sinónimo de debilidad? Ahora la pregunta es, nosotros como cristianos, ¿tenemos la capacidad de llegar donde el Señor? No. Entonces, qué misericordia que Cristo se acercó a nosotros. Porque cuando decimos, es que cuando yo conocí al Señor, no. Cuando el Señor me encontró. Cuando me encontró en esa situación. Entonces, por el hecho de regresar, es que el Padre lo perdona. Él sabía que si su hijo regresaba, porque pudo haber regresado probablemente, si su padre ve que su hijo regresa y regresa en buena condición, tal vez no sale corriendo.
Y dice, bueno, vamos a ver qué viene, va. ¿Con qué actitud viene? Pero cuando lo vio como venía, dijo, no, dijo, salió de seguro, ni lo pensó, corre donde él. Entonces, el ver a su padre corriendo, esto ya es en el hijo, era la señal de que ya estaba salvo. ¿En qué sentido? De que ya estaba en casa. Aunque estaba lejos, pero ya estaba en casa. Aunque estaba lejos, ya estaba con el Padre. Aunque ya estaba lejos, estaba salvo, porque ya nadie le podía hacer nada. Ya el Padre lo había visto. Y que no tenía que hacer nada para ser perdonado y salvo. Porque me refiero, yo creo que como hijos, creo que en algún momento hemos visto, cuando hemos cometido un error, hemos visto la cara de nuestros padres y sus actitudes. Y yo creo que llegamos a diferenciar muy bien cuando iba a haber un castigo, pero también creo que llegamos a ver cuando tal vez nuestros padres no nos iban a castigar, sino que nos iban a preguntar. Su cara lo decía todo, el tono de su voz. Porque muchas veces era, mira, en la casa vamos a hablar. Y eso significaba de que, no, esto no va para nada bien, ¿verdad? Pero era muy diferente cuando, ¿qué pasó? Y entonces ya uno, no, mire, fíjese qué pasó. Va, está bueno, ahí después hablamos. Son dos cosas muy diferentes. Ahí después hablamos, no, va, está bien, va. Mira, anda, sentate en esa silla, ya no molesté y después hablamos. Pero era, en la casa hablamos, era dos cosas. Entonces, creo que cuando el hijo ve, eso lo creo, es un punto personal. Creo que cuando el hijo ve correr a su padre, de seguro en él hubo un mar de emociones, hubo un no sé qué palabra ocupar, un huracán o una tormenta de emociones y no sabía. Es decir, esperaba yo que me rechazara, esperaba yo que me regañara, pero veo que viene corriendo. Él viene hacia mí. No estoy yo, no he llegado yo, sino que él me vio y sale corriendo. Y entonces de seguro eso fue como lo dejó perturbado, lo dejó en shock, etcétera. Entonces yo creo que él tal vez estaba viendo de que era una buena señal. No solo de que estaba salvo, sino que probablemente no tenía que hacer nada para ser perdonado y salvo. Entonces, porque al final el hijo no hizo nada. ¿Qué hizo él para recuperar su situación? Solo regresar. Solo creer que su padre lo recibiría. Y eso es lo mismo con nosotros como creyentes. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para ser salvos? Creer, nada más. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para un día estar en el cielo? Para eso no podemos hacer nada. Humanamente no podemos hacer nada. Solo creer que un día estaremos allá. Entonces el padre al correr estaba ejerciendo misericordia sobre el hijo. Porque yo voy a salir al encuentro de alguien a quien amo. Si a alguien yo no amo, voy a esperar que venga y decirle, ¿qué quieres? ¿Para qué venís? ¿A qué venís? Pero si yo amo a alguien, entonces yo busco a alguien. Es que cuando uno ama a alguien, uno va y lo busca. Sí, pero es que él no merece, él se comportó o ella se comportó de esta manera. Sí, pero como yo lo amo o yo la amo, yo la busco. Amén. Yo la busco. Entonces, por esa razón. Entonces, al correr el padre, en ese correr, ¿por qué estoy tocando eso? Se me olvidó decir al principio que el de la raíz correr habla de una decisión, de lo que dije, ¿verdad? Pero ese correr significa que estaba decidido por dar perdón o decidido por aceptarlo. Entonces, al correr, el hijo quedaba absuelto de cualquier castigo o pago.
Si el padre no hubiera corrido, entonces el hijo hubiera tenido que pagar algo o tenía que haber hecho algo. Pero como el padre corrió, ahí se rompió todo. Ahora, es lo mismo que nos hubiera tocado a nosotros. Si Cristo no hubiera venido a nosotros, nos hubiera tocado que pagar con nuestra vida. Entonces, al ver a su hijo en esa condición, corrió porque peligraba la vida de su hijo. Si cuando el padre lo vio, el padre dijo, este no alcanza a llegar, se está muriendo. Si es que como lo vio, dijo, se está muriendo, no va a llegar. Entonces él fue al auxilio. Entonces vemos todo lo que encierra y corrió. Es decir, ese y corrió es que estaba decidido a perdonarlo, estaba decidido a aceptarlo como viniera, estaba decidido a olvidarse de todas las cosas, no le importaba. Él no vio los errores de su hijo, él no vio todas las meteduras de pata, él no vio todos sus fracasos, él no vio nada de eso. Él vio a su hijo y eso fue lo que a él le importó, no le importó nada más. No le importó si se había gastado, no, él vio a su hijo y como su hijo sí le importaba, corrió hacia él. ¿Por qué? Porque no sabía si su hijo estaba a punto de morir. No es que el hijo venía caminando así alegre, silbando, no sabemos cómo llegó, no sabemos si ya se venía arrastrando, no sabemos si iba dando un paso, otro paso, un paso y de ahí se esperaba un buen rato y seguía caminando. No sabemos si venía como cuando uno va sediento, ¿verdad? O hemos visto en las películas que alguien va caminando y vemos que anda como que estuviera ebrio, pero no es porque está alcoholizado, sino que es por la falta de alimento, por la falta de nutrientes en su vida, que está a punto de agonizar. Entonces tal vez esa era la situación en la que vio a su hijo y dijo, ¿cómo voy a dejar que muera? Él sabía que ese momento en lo que él llegaba, se dice que estaba lejos, no alcanzaba a llegar. Tal vez en lo que iba corriendo, tráiganme agua. Algo tenía que haber hecho y darle, aquí no lo dice, pero tal vez vino y le dio agua, algo que se alimentara, que reviviera otra vez. Y dice que se echó sobre él, que se echó sobre su cuello. Esto es que el padre estaba recibiendo al hijo. Ahora, era el momento culminante de esta travesía. Esa pesadilla estaba llegando a su fin. En el momento que el padre lo abraza, en el momento que se echa sobre su cuello, se estaba terminando una pesadilla. Se estaba terminando una travesía horrible. El abrazo del padre le estaba devolviendo la vida al hijo. ¿Por qué? Porque ahora era el padre el que lo sostenía. Esto de y se echó sobre es retener, detener, dar descanso. Amén. El hecho de detener. El abrazo del padre fue la despedida a una vida miserable. Es que algo también tuvo que haber sentido el hijo cuando su padre lo abrazó. Ya no era algo normal. No es lo mismo que nosotros le podamos dar un abrazo a un amigo. No es lo mismo. Nosotros podemos darle el abrazo el abrazo a un amigo, a un hermano, etc. Pero un abrazo a un padre es algo diferente. ¿Por qué? Porque uno percibe algo. Y cualquiera puede decir, pero aquel que es padre, no, pero es que de padre a hijo, él está dando algo, pero cuando uno está abrazando a su padre, el padre está transmitiendo algo y uno siente algo. Entonces tuvo que haber sentido algo en su vida. Tuvo que sentirse aliviado, como eso de volver a respirar. Entonces, el abrazo reflejaba la aceptación del hijo, sin importar sus pecados. ¿Por qué? Porque quien tenía que perdonar era el padre, no el hijo. Entonces, cuando él lo abrazó,
Y vemos aquí que el padre no pidió cuentas. No hubo reclamos ni regaños, sino misericordia. Amén. Ahora, cuando nosotros nos hemos equivocado y hemos aceptado el error, son cosas muy diferentes, ¿verdad? Una cosa es me equivoqué, pero no lo acepto. Pero cuando yo me equivoco y acepto el error, muchas veces estamos dispuestos a que nos pidan cuentas, a que nos reclamen o a que nos regañen. Nos equivocamos. Y entonces es como que nos sentamos en el banquillo de los acusados y estamos dispuestos a decir sí. Como hemos aceptado el error, uno dice, sí, tienes razón. ¿Qué querés que haga? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Esa es la actitud de aquel que ha aceptado el error. Amén. Pero en su abrazo, ¿el hijo estaba consciente que se había equivocado? Sí. Pero vemos que lo primero que él recibió fue un abrazo. No fueron reclamos. Entonces, eso mismo pasa con nosotros. Muchas veces nos hemos equivocado y lo que menos queremos es aceptar. Amén. Entonces, ahora, probablemente era la primera vez en mucho tiempo que tenía contacto con alguien. Probablemente. ¿Cuánta gente desde antes que llegaron de los cerdos lo habían hecho a un lado? ¿O no le dijo el dueño, el de la hacienda, vete para allá, allá, te quiero lejos? ¿Desde cuándo no sentía amistad? ¿Desde cuándo no se sentía querido, tomado en cuenta? Entonces, probablemente era la primera vez en mucho tiempo que tenía contacto con alguien. Apestaba. ¿Y quién se le iba a querer acercar? ¿Qué sucede cuando nosotros se nos nota el pecado? ¿Quién se quiere acercar a nosotros? Nadie. ¿Por qué? Porque muchas veces somos intratables. Los que están a nuestro lado quieren correr, etc. Entonces, era la primera vez en mucho tiempo, probablemente, ¿verdad? También, que no estaba solo. Es que hay que tomar en cuenta estas cosas. El pecado, ¿a dónde nos va a llevar? A estar solos. Nuestras malas decisiones, ¿a dónde nos van a llevar? A perder contacto, a que estemos solos, a sentirnos solos. A eso nos va a llevar eso. Ese abrazo tuvo que haberle devuelto no solo la vida, sino que también sus esperanzas. Entonces, me imagino que este abrazo significaba un nuevo comienzo en la vida del hijo. ¿Qué habrá sentido? Es que por un momento pensemos, ¿qué habrá sentido él cuando su padre lo abrazó? ¿Qué habrá sentido en ese momento? Ese calor, ese abrazo sincero, ese abrazo con amor, ese apretón. De seguro lo abrazó como lo abrazaba siempre. Pero ¿por qué hoy sintió algo diferente que antes no sentía? Amén. Entonces, este abrazo era la señal de que era acepto para vivir otra vez bajo su sombra. Ahora, me llama la atención también que fue el padre y se echó sobre, unido con y corrió, da a entender de que el padre tuvo que descender de su casa donde estaba el hijo, porque la única forma de poderlo ver a lo lejos es en una posición más alta que donde el hijo estaba. Amén. Entonces, el padre descendió para salvar la vida de su hijo. Es lo mismo que ha pasado con nosotros. El padre
descendió o mandó a Cristo para salvar nuestras vidas. Entonces, me llama la atención algo, y es que también este abrazo o se echó es sobre abrazar, no importando lugar, tiempo u orden. No era el lugar más idóneo. ¿Dónde hubiera sido el lugar idóneo? En la casa, donde el hijo le pidió que se quería ir. No importó el lugar. Fue en la calle. No le importó el lugar. Tiempo. No dice la palabra a qué horas fue. Tuvo que haber sido entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. ¿Sí? Pudo haber sido cualquier hora del día. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para buscar a Dios o para recibir el abrazo de Dios, no importa el lugar donde estemos. No importa la hora. Y el último punto que tocaba en eso es orden. Y no estaba en orden su vida. Y entonces muchas veces nosotros andamos buscando el lugar idóneo, la hora idónea y que esté en orden nuestra vida. No, nunca vamos a recibir su abrazo. Nunca vamos a ser aceptos otra vez. Entonces, al padre no le importó que era en la calle. No le importó. No le importó la hora. Para él era su hijo y había regresado. Eso era lo más importante que podía haber para él. Regresó. Eso es lo que importaba. Y no le importó lo desordenada que estaba su vida. Entonces, el estar sobre su cuello, era el descanso tan anhelado del hijo. Amén. ¿Por qué? Porque lo estaba como cubriendo, estaba sobre su cuello. Era el bálsamo que su alma necesitaba. Porque sucede esto, cuando nosotros nos hemos apartado, cuando nosotros nos hemos alejado de Dios, no nos damos cuenta de lo necesitado que somos. No nos damos cuenta de lo seco que estamos. No nos damos cuenta de lo deshidratado, de lo tosco, de lo áspero que se ha vuelto nuestra vida. Y lo único que al hijo lo podía terminar de acabar, o de acabar en el sentido de ya su orgullo ya había sido doblegado, pero como que terminar de fulminar su orgullo y sus malas decisiones, era que su padre lo recibiera de esta manera. Él esperaba tal vez un rechazo, él esperaba tal vez una mala cara, él esperaba que no lo atendiera. Y no fue así. Tal vez él esperaba que cuando llegara a la puerta de la casa le tenía que decir a uno, mira, recuérdate, soy yo, quiero hablar con mi padre. Y iba a tener que pedir audiencia para hablar con su padre. Y nos damos cuenta que no hubo necesidad de audiencia. No dice la palabra aquí que alguien le avisó, mira, ya viene tu hijo. No, dice que él lo vio. El padre vio que aún estaba lejos y corrió hacia él. Entonces, era el bálsamo que necesitaba su alma. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos en medio de una dificultad? Cuando nos sentimos atormentados, no por algo malo, sino que atormentados porque sentimos que no vamos a salir de esta. Y buscamos a Dios. ¿Y qué sentimos? Consuelo, descanso. ¿Y eso a dónde va? A nuestra alma. Y nuestra alma encuentra esa paz. Si vemos, el padre no dijo nada. ¿Qué le dijo el padre? Nada. Solamente lo abrazó. Solamente se echó sobre su cuello. No de lejos le dijo, mira, no, es que a mí me sorprende el hecho de que haya corrido. Es decir, esa decisión no lo pensó ni dos veces en perdonarlo. Él no pensó dos veces en abrazarlo. No. Y es impresionante el hecho de que él sabía que era su hijo. ¿Cómo venía? Irreconocible, pero era su hijo. Entonces, ese abrazo sobre el hijo era lo único que el hijo necesitaba para volver a la vida.
¿Qué necesitábamos? Nada, solo eso. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando hemos pasado por una situación difícil y viene esa paz y viene la respuesta de Dios? Si no nos podíamos levantar de la cama y no teníamos nada grave, ninguna enfermedad. Y entonces llegamos donde el doctor y doctor, mire que no sé qué, no, solo aliméntenlo. ¿Y qué le puedo dar? Es que no tiene nada. No, dígame, y es que tiene estrés acumulado, ¿y qué le doy? Que descanse. No, pero yo quiero darle alguna droga, algún fármaco. No hay nada para el estrés, solo que descanse. Y entonces sucede algo y se nos van las fuerzas, se nos va el aliento, se nos va la esperanza, se nos va la vida, sentimos que se nos va. Pero cuando llega la respuesta, la aflicción nos deja débiles. Pero muchas veces cuando viene el consuelo, aún que nos sintamos débiles, nos sentimos bien. Ya queremos salir, queremos comer, nos queremos levantar de donde estamos, etc. Entonces, este abrazo era lo que el hijo necesitaba para dejar de sentirse miserable. Esa fue la respuesta para el hijo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Porque es bien difícil, ¿no? Hay momentos o hay situaciones en las cuales nos sentimos, sí, y esa es la palabra, nos sentimos que tenemos una vida como miserable, nos sentimos perdidos. Bueno, el abrazo de nuestro Padre es lo mejor. Ahora dice que se echó sobre su cuello. Dice, ese se echó, iba implícito un abrazo sobre su cuello. ¿Amén? Ahora, ¿qué significa sobre su cuello? No fue algo solo porque cualquiera. Yo creo que cuando uno abraza a alguien, no lo abraza del cuello. Amén. Cuando uno llega y le va a dar un abrazo a alguien, no lo agarra del cuello, no, como que le hacen una llave. No es ese el abrazo. Amén. Ese no es el abrazo normal, pero ¿por qué lo tomó? ¿Por qué se echó sobre su cuello? Bueno, el tomar a alguien del cuello o sobre el cuello, si nos damos cuenta, dificulta su movilidad. Si yo agarro a alguien del cuello y esa persona se quiere, el cuello está unido al tronco para poder moverse. Yo no puedo, si yo le detengo el cuello, le detengo su movilidad, se le hace más difícil. Si yo lo agarro solo de la cadera, entonces, y si yo lo agarro de los hombros, no hay ningún problema. Si yo lo agarro de los brazos, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ocupa la cabeza, ocupa su cuello como para tener una movilidad. Pero al agarrar a alguien del cuello o sobre el cuello, entonces dificulto su movilidad. Es poner sobre alguien un yugo. Eso también significa. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Porque el padre se echó sobre el cuello. Porque el padre estaba tomando el control de la vida del hijo. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque el hijo había vivido como quería. Y Dios dice, llevad mi yugo, que es fácil. Pero ¿por qué a nosotros muchas veces se nos ha dificultado llevar el yugo de Dios? Porque lo sentimos insoportable, lo sentimos pesado. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a vivir como Dios quiere. Pero cuando regresamos, no, Señor, ya estoy dispuesto. Entonces ahora era necesario, pero a la vez el hijo estaba dispuesto. Por esas razones que corrió y se echó sobre su cuello. Te perdono, pero ahora tomo el control de tu vida. ¿Qué pide Dios de nosotros? A cambio del perdón, ¿qué pide? Que menguemos nosotros. A cambio del perdón, ¿qué pide? Que nosotros le cedamos nuestros derechos. A cambio del perdón, ¿qué pide? Que Él sea el que dirija nuestras vidas. Entonces, ahí hay algo muy importante. Cuando dice se echó sobre su cuello, era, corrí hacia ti, es decir, te perdoné. Te abrazo es te acepto. Pero que te abrace sobre el cuello es que te acepto bajo mis términos ahora. La diferencia es que el hijo estaba dispuesto. ¿Quién no va a estar dispuesto después de todo lo que había pasado? Entonces, es
¿Por qué el Señor muchas veces permite que nos vayamos a pecar? ¿Por qué permite que hagamos pedazos nuestra vida? Porque tiene una misericordia. Hay algunos que los deja y otros que no los deja. Pero en este caso dejó al hijo que se fuera. Sabía que iba a regresar, tenía la esperanza. Y sabía que era necesario porque ahora sí iba a poder tener el control de él. Amén. Y después viene algo muy impresionante. Y le besó. Esto viene del griego katafileo. Esto no se limita a un simple beso, sino que es besar fervientemente. Es algo no fingido. No es un beso de saludo. No fue un beso de que, hijo, ¿cómo estás? Sino que dice que fue un beso ferviente de parte del padre. ¿Cómo le habrá dado ese beso al hijo? En el cuello o en la mejilla, pero con todo su amor. Era padre, no le importaba lo sucio que estaba su hijo, no le importaba lo apestoso que estaba su hijo. ¿Qué fue este beso? Fue un acto de amor genuino, algo que le salió desde las entrañas al padre. Así como cuando vio a su hijo y salió corriendo, que no lo pensó dos veces, así mismo fue el beso. Porque cualquier otro le ha dicho, mira hijo, que te bañen y después te beso. Que te bañen y después te abrazo. Fue un acto deliberado de la voluntad del padre. Quiere decir que sí lo hizo con conciencia. Sí sabía lo que estaba haciendo. Fue un acto de ternura ante la situación deplorable del hijo. Como dije, un acto de amor genuino. Este beso demostraba su apego personal. Era su hijo. Algo que el hijo nunca valoró. ¿Cuántas veces el padre habrá abrazado y besado a su hijo? ¿Cuántas veces el padre quiso abrazarlo o echarse sobre su cuello y el hijo nunca permitió? Vemos, todo esto fue antes de decir algo. Todo esto fue sin que lo regañara, sin que le reclamara, sin que le dijera nada. Muchas veces nosotros ponemos en excusa de que nos hemos equivocado y creemos que cuando nos queremos acercar a Dios, lo primero que Dios va a hacer es reclamarnos. Y no es así. Porque a este hijo se le vinieron abajo todos los prejuicios cuando vio que su padre no le dijo nada. Pero este beso también significaba que quería ser su amigo. ¿Cómo no iba a ser ahora amigo de su padre si lo había aceptado? Muchas veces nosotros tenemos mayor amistad con extraños que con familiares. Porque muchas veces aquellos extraños son los que nos han echado la mano, nos han ayudado. Que muchas veces nuestros propios familiares, cuando uno se le acerca a alguien y le dice, mira, ayúdame, que mira, que no puedo, no tengo tiempo. Y tal vez alguien extraño oye, ¿verdad? Y dice, mira, ¿qué necesitas? Fíjate que tengo que hacer eso. No te preocupes, yo te ayudo. Yo vas a ver, ahí contá conmigo. ¿Cómo ahora no iba a ser amigo de su padre si era el que le había dado una salvación? Amén. Entonces, es impresionante, ¿verdad? Solo lo que esto quiere decir. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Conclusión. Físicamente apenas pudo llegar el hijo. ¿Por qué? Porque el padre lo vio cuando aún estaba lejos. Físicamente pudo llegar. Algo que quiero destacar es que el hijo venía o tenía un cúmulo de frustraciones. Ese era el cansancio. No era otra cosa. ¿Por qué se dio por vencido? ¿Por qué deseó morir? ¿O sintió que perecía?
Porque el cúmulo de frustraciones en su vida era enorme. Era eso lo que lo tenía cansado y desgastado. Por eso es que apenas llegó donde el padre. Cualquiera me puede decir, sí, pero es que no había comido, no tenía fuerza. Sí, eso es la parte física. Pero ¿qué lo había llevado a esa situación o a esa condición? Su parte emocional. Su cúmulo de frustraciones. Todo le había salido mal. Todo fue un error. En todo se equivocó. Y ahora había estado solo. Entonces, sus problemas no se limitaban a lo físico, sino también a lo emocional. ¿Por qué se fue el hijo de su casa? Se fue buscando algo que ya tenía y nunca valoró. Amor, cuidado, placeres, comodidad, disfrutar la vida, conocer nuevas cosas. ¿No lo podía haber hecho bajo la protección y bajo la cobertura del padre? Claro que sí. El padre no creo que en algún momento le haya negado. Si él se hubiera acercado y le hubiera dicho, mira padre, quiero ir a conocer tal ciudad o tal algo. Ah, bueno hijo, si al padre le parecía, ¿verdad? Está bien. Toma, aquí está esto y esto. ¿Y cuántos siervos necesitas? El padre no iba a mandar a su hijo solo. Lo iba a mandar con todas las cosas que él hubiera querido. ¿Cuántos de nosotros nos hemos alejado de Dios por buscar algo que ya tenemos, pero no lo valoramos? ¿Cuántos nos hemos aburrido de lo mismo? ¿Cuántos nos hemos aburrido de comer frijoles en casa? De comer pollo, de comer carne, de comer queso, de comer tortillas, de tomar leche. Siempre lo mismo. Y siempre lo mismo. Bueno, si es tanto de lo mismo siempre, entonces ve y trabaja y gánate lo tuyo y haz lo que quieras. Y después de un tiempo, ¿verdad? Esos frijoles, qué ricos saben. Porque no saben mejor en ningún otro lado que en casa. ¿Cuántos tenemos protección? Tenemos provisión, tenemos bendición. Y andamos buscando lejos de Dios lo que ya tenemos. Muchas veces cometemos ese error. ¿Qué necesitaba el hijo? ¿Qué necesitaba el hijo? Nada. Si todo lo tenía en casa. Entonces, ¿qué se fue a buscar? Bueno, ahora, ¿qué necesitaba él? Porque era otra vez un necesitado. En aquel caso, él se creía un necesitado, mas no lo era. Hoy sí era un necesitado. Simple. Solo una cosa necesitaba el hijo. Amor. ¿Por qué? Porque el amor lo cubre todo. Por esa razón es que el padre no le reclamó nada. ¿Qué le iba a reclamar? Porque había amor, no le reclamó. Había buscado satisfacer sus necesidades en otro lugar. Él, el hijo, en casa no se sentía cómodo. Es porque él estaba vacío. Entonces significa que si nosotros conociendo a Dios buscamos algo fuera de Dios, es porque nosotros estamos vacíos. ¿De qué? De Dios. No por otra cosa. Eso lo llevó a buscar fuera de la casa. El problema era el hijo, porque lo tenía todo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que con Dios y en Dios lo tenemos absolutamente todo. Está cubierto todo y no lo valoramos. Ahora, cuando nosotros nos hemos ido de casa o que porque algún problema o no sé qué, ¿qué se extraña? ¿Qué se extraña? Se extraña la compañía, se extrañan las pláticas, uno recuerda aquellos momentos que se salía, se andaba, etcétera. Los frijoles no saben igual comiéndoselos solos que comiéndolos en casa. Entonces no son los frijoles, son quienes componen la casa. Entonces,
si no reflexionamos, porque es necesario reflexionar, creo que la enseñanza de hoy es una enseñanza de misericordia. Es decir, nos cambia el panorama. Muchas veces nosotros venimos con prejuicios de que Dios nos va a regañar, nos va a decir esto, y no le dijo nada. Entonces, si no reflexionamos, si no valoramos a Dios, nunca nos vamos a sentir llenos. Amén. Entonces es muy importante reflexionar y valorar, porque si Dios no nos llena, no nos va a llenar nada. Amén. Y si nos sentimos vacíos, tomaremos la mala decisión de salir en busca de algo que ya tenemos. La misericordia sobre el Hijo fue que aun cuando no lo merecía, el Padre lo vio. 1. Lo vio. Quiere decir que estaba pendiente. Si no lo merecía, el Padre no hubiera estado ahí esperando que llegara. 2. Tuvo misericordia, porque al ver que era su hijo, hubo algo dentro de él que lo motivó ¿a qué? A correr hacia él. Aunque no lo merecía, fue recibido. Aunque no lo merecía, lo besó. Y aunque no lo merecía, lo restauró. Entonces, termino con esto. Si nosotros hemos tomado malas decisiones y nos hemos equivocado y estamos conscientes de esto, el Padre está dispuesto a recibirnos una vez más. Amén. El Padre está dispuesto a recibirnos una vez más, pero es necesario que nosotros seamos los que nos acerquemos a Él. Amén. Bueno, Padre, gracias en esta noche, porque, Señor, Tú corriste hacia nosotros. ¡Qué misericordia! Cuando nadie daba nada, cuando todo estaba perdido. Señor, se nos olvida que sin ti no somos nada y no valemos nada, porque a nadie le importa cómo están nuestras vidas. Señor, qué misericordia de que tu Hijo pudo regresar. Si usted ha entendido de que está lejos, regrese. Lo espera un abrazo. Lo espera la misericordia. Lo espera un beso. Lo espera un Padre que va a correr aun cuando usted esté lejos. Y si usted y yo estamos en la casa, entonces añoremos o valoremos, mejor dicho, el no querer salir de ella. Señor, gracias. Gracias, Padre. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto. Desde mi corazón
canto hoy, desde mi corazón te canto.